La vez pasada estábamos hablando de las fracciones continuas y a lo mejor, pues, este tema es algo bastante elemental, ¿no? Pero la relación con nuestro curso es que las fracciones continuas nos ayudan a encontrar de manera explícita la unidad fundamental en un campo cuadrático real. Y pues espero eh, poder llegar a este punto hoy y explicar cuál es el algoritmo para calcular la unidad fundamental en este caso. Hoy me gustaría empezar por el siguiente resultado. Este es un teorema de Lagrange, que dice lo siguiente, que la fracción continua para un número alfa es periódica si solamente si uh, alfa es un número cuadrático. Es decir, si el grado de alfa es sobre q es 2. Y pues la vez pasada vamos a recordar que hemos probado que si la fracción continua es periódica, entonces el número tiene que ser cuadrático. Y la prueba, pues en esta dirección no es difícil porque hay que escribir qué significa tener una periodicidad en la fracción continua y de ahí vamos a sacar una ecuación cuadrática sobre alfa. Esto es fácil. La otra dirección es más interesante. Entonces, hay que suponer que un número alfa es cuadrático y hay que ver que la fracción continua es periódica. Y aquí, pues, ¿qué significa la fracción continua periódica? Pues vamos a recordar que las fracciones continuas a partir de un número, pues las definimos usando unas fórmulas, ¿no? Que pues tenemos un número alfa, ¿no? Y luego a este vamos a asociar una sucesión de números uh, alfa n y números enteros a n, ¿no? Aquí alfa sub 0 es el mismo alfa, A0 es la parte entera de alfa sub 0, o alfa, ¿no? Y luego por inducción vamos a tomar que alfa n es 1 entre alfa n menos 1 menos a n menos 1, ¿no? Y a n es la parte entera de alfa n, ¿no? Entonces, esto es cómo se define la fracción continua, ¿no? Entonces, estos números enteros a van a ser los coeficientes de la fracción continua, ¿no? Entonces, la fracción continua correspondiente es a 0, a 1, a 2 y etcétera, ¿no? Y pues, ¿qué significa que la fracción continua sea periódica? Esto significa precisamente que a partir de algún momento pues se vuelven periódicos estos dígitos, pero pues revisando la definición, esto precisamente va a pasar si solamente si en algún momento estos números alfa coinciden, ¿no? Entonces, para probar que la fracción continua es periódica, hay que probar que para algunos m y n distintos, alfa m es igual a alfa n, ¿no? Entonces, esto es suficiente para probar que a partir de ahí los dígitos de la fracción continua van a ser periódicos, ¿no? Entonces, aquí la idea es la siguiente, que pues primero por la hipótesis sobre alfa, si alfa es un número cuadrático, ¿no? Entonces esto significa que existe una ecuación cuadrática, ¿no? Existe algún polinomio fx, ¿no? Digamos a mayúscula x al cuadrado más b mayúscula x más c mayúscula, ¿no? Y que esta tiene alfa como su raíz, o pues es decir, este es el polinomio mínimo de alfa, ¿no? Entonces este es el polinomio mínimo de alfa. Y pues las fracciones continuas las consideramos para los números reales. Entonces aquí
¿Esto qué significa? Que si consideramos el discriminante de este polinomio, entonces b al cuadrado menos 4ac, pues este discriminante pues va a ser positivo, precisamente porque pues alfa es un número real, ¿no? Y pues si el discriminante no es un cuadrado, pues no es un cuadrado precisamente porque pues el polinomio mínimo es irreducible, ¿no? Alfa tiene grado 2. Y la idea es que vamos a definir por inducción una sucesión de polinomios cuadráticos. Entonces, vamos a definir polinomios cuadráticos fn a n x al cuadrado más bn x más cn, que van a cumplir con las siguientes propiedades. Alfa n va a ser una raíz de fn y que el discriminante de fn va a ser el mismo discriminante que tenemos para f, ¿no? Digamos, este delta, pues todos esos polinomios van a tener el mismo discriminante. Pues, ¿cómo se hace esto? La base de inducción es tomar el mismo polinomio f, ¿no? Entonces, si n es igual a 0, vamos a tomar f0 es igual a f. Y luego, pues, el paso inductivo es, pues, podemos escribir que, pues, entonces tenemos alfa n, y este es igual a n más 1 entre alfa n más 1. Pues es esta ecuación no escrita solo de otra manera, ¿no? Entonces, um, esta ecuación es la ecuación que define quién es alfa n más 1, ¿no? En términos de alfa n a n, ¿no? Entonces, si ocupando esta ecuación, podemos entonces fijarnos en pues, fn de alfa, o fn, entonces, perdón, de alfa n, ¿no? O fn de an más 1 entre alfa n más 1, pues es el mismo que fn alfa n. Y pues aquí, para obtener una ecuación cuadrática, para pues deshacernos de este alfa n más 1 en el denominador, vamos a multiplicar esto por alfa n más 1 al cuadrado, ¿no? Alfa n más 1 al cuadrado. Pues esto es igual a 0, y pues aquí la idea es fijarnos en nuestra ecuación, pues desarrollar la expresión que nos sale y ver que al final nos va a salir una ecuación cuadrática, donde precisamente pues alfa n más 1 va a ser una raíz, y pues el chiste es solamente ver cuáles son los coeficientes, ¿no? Entonces vamos a ver que esto nos va a dar una ecuación f n más 1 de alfa n más 1 es igual a 0, donde este cuate es un polinomio cuadrático. Digamos f n más 1, este es a n más 1 x al cuadrado más bn más 1 x más cn más 1, ¿no? Y pues aquí este es un ejercicio del álgebra de Baldor, ¿no? En ver cuáles son estos coeficientes, ¿no? Y aquí pues la respuesta de esta forma va a ser que a n más 1 este es igual a n al cuadrado a n más a n bn más cn. Luego b n más 1 este va a ser 2 a n por a mayúscula n, ¿no? Más bn. Y entonces cn más 1, esto va a ser igual a n. Y pues aquí, esto es nomás igual un ejercicio muy sencillo, calcular el discriminante y ver que el discriminante va a ser el mismo que el discriminante del polinomio pues fn, ¿no? Entonces, ocupando, ¿no?, estas fórmulas, ver que el discriminante de fn más 1 va a ser el mismo que el discriminante de fn, ¿no?
y pues el mismo que el discriminante por cual empezamos. Entonces los discriminantes sí van a ser siempre los mismos. Luego hay una observación que pues esta sucesión entonces la sucesión a n, entonces cambia el signo a el número infinito de veces. Pues ¿por qué será esto? Porque pues digamos que si tenemos que n es, por ejemplo, positivo para todo n suficientemente grande, entonces esto va a ser problemático porque pues aquí tenemos estas ecuaciones y de aquí se ve que pues si este AN va a tener, siempre va a ser positivo, ¿no? Entonces también CN también va a ser positivo y ah, luego pues vamos a ver de estas ecuaciones que pues que también BN también va a ser positivo, ¿no? Entonces esta es la idea, que de estas ecuaciones ver que si AN se vuelve positivo para todo n suficientemente grande, entonces BN y CN son positivos, ¿no? Entonces en este caso BN y CN también van a ser positivos. Pero esto pues, es problemático porque pues sabemos que Fn es un polinomio con estos coeficientes a, b y c, ¿no? Más bnx más cn. Y pues bueno, y si sustituimos alfa n, entonces esto tiene que ser una raíz, ¿no? Pero pues esto es un polinomio con estos coeficientes todos positivos, pues no puede tener una raíz alfa n, ¿no? Este polinomio, dado que pues estos números alfa n van a ser positivos para n mayor o igual que 1, ¿no? Entonces, pues este va a ser también positivo, ¿no? Entonces, porque alfa n es positivo para n mayor o igual que 1, ¿no? Entonces, esta es una contradicción, ¿no? Entonces, esto significa que no es cierto que alfa n perdón, que a n se vuelve positivo para todo n suficientemente grande, ¿no? Entonces, la asociación de estos coeficientes sí cambia el signo del el número infinito de veces, ¿no? Entonces, esto significa ah, que para un número infinito de estos índices, de los índices n, entonces el producto de a n por a n menos 1 va a ser negativo, ¿no? Porque el signo se va a cambiar. Pero el producto de a n por a n menos 1, pues este va a ser el producto, pues lo mismo que el producto de a n por cn, ¿no? Porque cn es igual a n menos 1, ¿no? Entonces este va a ser el producto de a n por cn y este va a ser negativo, ¿no? Y pues, ¿para qué necesitamos esto? Pues ahora vamos a escribir la fórmula del discriminante de Fn. Este es Bn al cuadrado menos 4an por Cn. Y pues todos los discriminantes son los mismos, delta, ¿no? Entonces, ya que sabemos pues que este cuate es negativo, ¿no? Entonces, de esta ecuación vamos a tener una cuota que Bn es menor que la raíz cuadrada del discriminante y pues que AN y CN, pues su valor absoluto, tiene que ser menor o igual que un cuarto del discriminante, ¿no? De esta ecuación. Pues ahí está, porque, pues ¿esto qué significa? Esto significa que para un número infinito de estos n,
vamos a tener esta cuota para estos polinomios cuadráticos, pues no podemos tener un número infinito de polinomios cuadráticos con coeficientes acotados de esta manera, ¿no? Entonces, este discriminante inicial que tenemos, delta, es fijo. Entonces, a partir de, pues en algún momento, ¿no? Entonces, sí van a existir m y n, tales que los polinomios fm y fn coinciden, ¿no? Entonces, si, pues estos son polinomios mínimos de alfa n, y pues vamos a deducir que alfa m es igual a alfa n, ¿no? Y pues esta es la idea. Bueno, pues esta es una prueba como, es algo parecido a lo que hemos visto en otras ocasiones, ¿no? La idea es acotar de alguna manera los discriminantes y pues ver que hay solo un número finito de polinomios con discriminante acotado, ¿no? Pero pues aquí el chiste, el único punto es precisamente ver pues que estos cuates van a ser de diferente, van a tener diferentes signos, y gracias a esto de la cuota sobre el discriminante podemos sacar una cuota de esta manera sobre los coeficientes del polinomio cuadrático. Si esta prueba les parece confusa, ¿no? Hay otras pruebas tal vez un poquito más explícitas, ¿no? Mm, usando este teorema, podemos también pues hacer otra pregunta que cuando la fracción es puramente periódica. Entonces, la terminología de la vez pasada era la siguiente, que si estos dígitos de la fracción continua se volvían periódicos a partir de algún momento, pues decíamos que la fracción es periódica. Y por puramente periódica, pues entendíamos que desde el inicio la fracción, los dígitos se repiten, ¿no? También es fácil caracterizar cuáles fracciones continuas son puramente periódicas. Entonces, tenemos el siguiente teorema. Entonces, si tomamos alfa, un número real cuadrático, entonces un número real cuadrático, pues sabemos que solamente los números cuadráticos tienen chance de tener la fracción continua periódica, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son con la fracción puramente periódica? Pues estos son los siguientes, ¿no? Entonces, la fracción continua para alfa es puramente periódica, puramente periódica. Y puramente periódica, pues significa que, entonces, que la fracción continua es A0, A1, etcétera, a K-1. Entonces, puramente periódica, si, solamente si, se cumplen las siguientes condiciones: que alfa es mayor que 1 y pues que el conjugado de alfa está entre -1 y 0. Entonces, estas son las condiciones para que la fracción continua sea puramente periódica. Donde, pues aquí, ¿quién es este conjugado? ¿No? Pues por esta conjugación yo voy a denotar pues la conjugación de Galois, ¿no? Que manda la raíz de D a menos la raíz de D, ¿no? Entonces, pues estas son las condiciones y bueno, pues la prueba no es muy difícil, entonces yo creo que más bien me voy a referir a mis apuntes para la prueba de este resultado. Nos va a interesar un corolario particular, entonces corolario de este teorema, pues el siguiente, que tomamos entonces un número de positivo libre de cuadrados, y pues vamos a ver cuál es la fracción continua de este. Entonces resulta que, perdón, de la raíz cuadrada de D, ¿no?
Entonces, la raíz cuadrada de d va a tener la fracción continua donde, pues, el primer dígito es fácil porque sabemos que esto tiene que ser la parte entera, ¿no? Y luego, pues, la afirmación que, pues, que a partir después del primer dígito, ¿no? Del dígito, digamos, a cero, va a tener, pues, un periodo aquí, ¿no? Entonces, A1 a acá, estos dígitos van a ser periódicos y pues aquí este a acá es igual a 2 por la parte entera de la raíz de d. Entonces, y demostración, pues aquí vamos a considerar primero otro número, que es la raíz de d más la parte entera de la raíz de d. Y pues aquí vamos a notar lo siguiente, que entonces, pues este número sí va a ser un número positivo y también va a cumplir con la condición de que pues si tomamos el conjugado, este está entre -1 y 0, ¿no? Porque pues el conjugado es menos la raíz de d más la parte entera de la raíz de d, ¿no? Y pues se ve que el conjugado sí va a estar entre -1 y 0, ¿no? Entonces, estas dos condiciones se cumplen, ¿no? Y esto pues implica, por el teorema que yo cité, que la fracción continua para alfa va a ser puramente periódica, ¿no? Entonces podemos escribir que alfa es igual a 0, a 1, etcétera, a k, ¿no? Donde k es algún periodo. Y pues aquí este a sub 0 es la parte entera de alfa y la parte entera de alfa va a ser 2 multiplicado por la parte entera de la raíz de d, ¿no? Entonces, y luego, pues ya que es periódica, pues este a 0 es igual a acá, entonces acá es también el mismo número, ¿no? Pero ahora volviendo a nuestro número que era la raíz de d, ¿no? Pues este va a ser alfa menos la parte entera de la raíz de d, y cuando restamos de un número, pues un entero, pues esto nomás va a afectar solamente el primer dígito de la fracción continua. Entonces hay que nomás, que sea, hay que restar del primer dígito, pues la parte entera de la raíz cuadrada de d. Entonces si nos va a salir el primer dígito, pues ¿no? Y luego pues los demás no se van a afectar por esto. Entonces aquí vamos a tener a 1, etcétera, a k-1, a k, y luego pues para escribirlo como algo periódico, de hecho aquí vamos a tener a k más 1, ¿no? Este va a ser el periodo. Y bueno, tal vez mejor escribirlo de otra manera, ¿no? Poner que aquí el periodo, pues aquí terminaba con k-1, ¿no? Entonces aquí precisamente vamos a tener, como afirmamos, el periodo K. Entonces esta es la idea. Y pues si ustedes revisan los ejemplos que vimos de de las expansiones de las raíces cuadradas, pues pueden notar que de hecho esto siempre se va a cumplir, ¿no? Que la forma siempre va a ser esta. Pues si quieren podemos ver algunos casos en la computadora, ¿no? Por ejemplo, la fracción continua de la raíz cuadrada de 2, pues aquí el periodo es nomás 2, ¿no? Tomamos tal vez algo más interesante, ¿no? La raíz de 3, pues aquí los dígitos son, el periodo es 1, 2, va a ser 1, 2, 1, 2, 1, 2, etcétera, ¿no? Luego si tomamos, por ejemplo, la raíz cuadrada de 7, aquí pues el periodo va a ser 1, 1, 1, 4, ¿no? Una pregunta natural sería, ¿cuál es la longitud de este periodo, ¿no? Pues y este no es un asunto fácil porque se puede acotar el periodo, ¿no? Que, pues, pero hay algunos cálculos que sugieren que este periodo que tenemos tiene que ser más o menos asintóticamente, tiene que ser
la raíz cuadrada del mismo d, ¿no? Pero esto pues, es un problema abierto, ¿no? Digamos, ¿cuál es la longitud de este periodo que vamos a tener en la expresión de la raíz cuadrada de d? Um, bueno, entonces ahora me gustaría volver a la ecuación de Pell, ¿no? Explicar qué tiene que ver esto como con la ecuación de Pell. Entonces, digamos, otra vez más, ¿no? Ecuación de Pell. Y aquí, pues, la y es la siguiente, que nos va a interesar la fracción continua para la raíz cuadrada de d. Entonces, digamos, lema. Entonces, consideremos alfa, que es la raíz de d. Y pues la afirmación primera es que para obtener esta fracción continua para la raíz cuadrada de d, podemos escribir unas fórmulas más explícitas. Entonces, ¿en qué sentido, no? Pues teníamos antes pues estas fórmulas que tomamos a n, la parte entera de alfa n, ¿no? Y alfa n más 1, tomábamos entonces 1 entre alfa n menos a n, ¿no? Esta era la idea, ¿no? Y pues se puede decir más sobre estos alfa n, se pueden dar otras fórmulas que pues vamos a tener que alfa n es igual a n más la raíz de d entre bn, donde pues por inducción este a sub 0 es igual a 0, b0 es igual a 1, y luego pues las fórmulas, las recurrencias que vamos a tener para definir esta sucesión van a ser las siguientes, que a n más 1 es igual a minúscula n por bn menos a n, ¿no? Y bn más 1 es igual a d menos a n más 1 al cuadrado entre bn. Entonces, estos números van a ser algunos coeficientes enteros. Y pues este es un ejercicio para ustedes, nomás pues revisar estas recurrencias y probar que es precisamente van a corresponder, nos van a dar estos números a n definidos pues, de esa manera, ¿no? Y pues esto es interesante porque ocupando estas fórmulas un poquito más explícitas, entonces podemos ver que si K es el periodo de la fracción continua para la raíz cuadrada de d, pues es decir que la raíz cuadrada de d va a ser igual digamos, a 0, a 1, a k, donde estos son periódicos. Entonces, este coeficiente bn que está ahí, entonces bn va a ser igual a 1 si solamente si k divide a n, ¿no? Pues estos van a ser iguales a 1 si solamente si pues el periodo divide a n. Y otra propiedad que este bn nunca va a ser igual a menos 1. Entonces este no va a pasar para ningún n. Y bueno, pues aquí la parte 1, pues esto se muestra por inducción, y pues ocupando estas recurrencias, pues no es difícil deducir la parte 2, ¿no? Entonces tal vez esto también lo pueden checar en mis apuntes o pueden probarlo como un ejercicio, ¿no? Pues que tiene que ver esto con la ecuación de Pell, ¿no? Entonces, proposición, entonces,
con esta notación que teníamos arriba, vamos a ver ah, que si tomamos la fracción continua para la raíz cuadrada de d, pues la fracción continua para la raíz cuadrada de d, esto va a ser a0, a1, acá. Y pues la vez pasada hemos definido que para una fracción continua podemos definir las fracciones parciales Pn, Qn, ¿no? Estas van a ser algunas aproximaciones racionales a la raíz cuadrada de t. Y pues vamos a ver que Pn al cuadrado menos d por Qn al cuadrado es igual a menos 1 a la n más 1 por Bn más 1. Donde este Bn más 1, este es pues el que definimos pues en este lema, ¿no? Y en particular, pues este lema afirma que Bn va a ser igual a 1 si solamente si k divide a n, ¿no? Entonces, pues si k es el periodo de la fracción continua, entonces sabemos que bkn es igual a 1 para cualquier n, ¿no? Y luego pues podemos reescribir esta ecuación como p kn menos 1 al cuadrado menos dq kn menos 1 al cuadrado es igual a menos 1 a k por n, ¿no? Entonces, ¿y esto qué significa? Eso significa que de esta manera se obtienen soluciones de la ecuación de Pell, ¿no? Entonces, esto nos va a dar soluciones de la ecuación de Pell. Bueno, la demostración no es difícil asumiendo pues el lema de arriba, ¿no? Pues que hay que escribir la fórmula pues que vimos la vez pasada que para la raíz cuadrada de d podemos escribir esto como alfa n más 1 pn más pn menos 1 entre alfa n más 1 qn más qn menos 1. Entonces, y ahora pues aquí sustituir en lugar de alfa n más 1, entonces estos números a n más 1 por la raíz cuadrada de d, pues entre bn por pn, bueno, más bien vamos a multiplicar, ¿no? Todo por bn más 1, ¿no? Bn más 1, pn menos 1, entre, entonces, a n más 1 por más la raíz de d, ¿no? Multiplicado por qn más bn más 1 por qn menos 1, ¿no? Aquí nomás pues sustituimos en lugar de alfa n más 1, sustituimos a n más 1 más la raíz de d entre bn más 1. Entonces vamos a tener esta fórmula, ¿no? Y ahora pues esto, ¿qué es esto? Pues esta es una ecuación en el campo Q con la raíz de D, ¿no? Entonces, ocupando esta ecuación, podemos entonces pues simplificar esta expresión y pues igualar los coeficientes, ¿no? De aquí pues multiplicar la raíz de D por el denominador, igualar los coeficientes que salen, los coeficientes de 1 y coeficientes de la raíz de D, y pues ahí van a ver que va a ser un sistema de dos ecuaciones. De ahí podemos expresar, por ejemplo, a n más 1 en términos de bn más 1, y pues un ejercicio, pues hacer esto con cuidado y ver que pues de ahí va a seguir precisamente la ecuación que queremos, pn al cuadrado menos dqn al cuadrado. Este es igual que este va a ser igual a pn por qn menos 1 menos pn menos 1 por qn por bn más 1, pero pues esto, la vez pasada vimos una identidad que decía que esto es precisamente menos 1 a la n más 1 por
bn más 1. Entonces, sí, esto es precisamente lo que yo escribí aquí. Entonces, ¿esto por qué es interesante? Porque esto nos da un número infinito de soluciones de la ecuación de Pell. Entonces, conclusión, entonces, de esta manera, de esta manera, entonces, se obtiene, un número infinito de soluciones de la ecuación de Pell, que es x al cuadrado menos de y al cuadrado es igual a más o menos 1, ¿no? Porque hemos visto pues que vamos a tener soluciones pkn al cuadrado menos de qkn, pues menos 1, no, perdón, kn menos 1 al cuadrado es igual a pues menos 1 a la kn. Entonces, y sabemos pues que estos números q crecen, ¿no? Así que pues estos sí vamos a tener un número infinito de soluciones de la ecuación de P, ¿no? Pues esto es algo interesante porque al principio cuando hablamos de la ecuación de Pell, pues no sabíamos ni que iba a tener una solución no trivial, ¿no? Y ahora, ocupando las fracciones continuas, hemos visto que sí podemos por lo menos escribir un número infinito de soluciones no triviales. Esto ya es algo curioso. Mi afirmación es que, de hecho, estas van a ser las únicas soluciones que vamos a tener, ¿no? Entonces, este es el objetivo, probar que las soluciones que acabamos de encontrar son las únicas, ¿no? Entonces tenemos la siguiente proposición que toda solución entera de x al cuadrado menos de y al cuadrado es igual a más o menos 1, con x y y positivos. Entonces entonces x y y es igual a pn y qn para algún n, entonces donde estos pn y qn salen de la fracción continua de la raíz cuadrada de d. Entonces, donde este pn qn entonces sale de la fracción continua para la raíz cuadrada de d. Entonces, ¿esto de dónde va a salir? Pues a la vez pasada vimos un resultado que decía que si tenemos una buena aproximación racional a un número, entonces esta aproximación tiene que venir de de la fracción continua para este número. Y pues aquí la idea es precisamente esta, ver que si tenemos una solución de la ecuación de Pell, esto nos va a dar una buena aproximación racional y entonces las aproximaciones racionales que son muy buenas tienen que ser de esta forma, ¿no? Esta es la idea general. Bueno, pues, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a considerar que pues el signo más uno en esta ecuación, ¿no? Entonces consideremos la ecuación x al cuadrado menos de y al cuadrado es igual a más 1. Supongamos que tenemos una solución, ¿no? de esta ecuación. Entonces lo que podemos hacer, podemos escribir entonces x menos y multiplicado por la raíz de d por x más y por la raíz de d. Esto es igual a 1. Y de aquí vamos a tener la desigualdad que x menos y menos la raíz de d, que este es, que es esto es
o 1 entre y por x más y por la raíz de d, ¿no? Y pues este va a ser menor que la raíz de d entre y por x más y por la raíz de d, ¿no? Y pues si esto es simplificando lo que tenemos aquí, 1 entre y al cuadrado por x entre y por la raíz de d más 1, ¿no? Y este cuate es menor que 1 entre 2 por y al cuadrado, porque pues aquí x entre y por la raíz de d, pues este es mayor que, va a ser mayor que 1. Y pues esta es la idea, ¿no? Entonces usando que x entre y por la raíz de d es mayor que 1. Entonces esto va a seguir de esta ecuación que x entre y menos la raíz de d, pues que este cuate es positivo, ¿no? De ahí vamos a obtener esta desigualdad, que va a ser mayor que 1, y entonces ahí podemos entonces ver esto. Pero esto pues, tiene una consecuencia curiosa que pues hemos visto entonces que tenemos una buena aproximación, ¿no? X entre y menos la raíz de d, pues este es más pequeño que 1 entre 2 y el cuadrado. Y pues la vez pasada hemos visto que esto implica que x entre y es igual a pn entre qn para algún n. Y bueno, pues el caso de cuando aquí tenemos el signo -1, esto va a ser pues algo parecido. Pues lo pueden ver por su cuenta o pues checar en mis apuntes, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? Que una solución entera de la ecuación de Pell nos da una buena aproximación racional a la raíz de d, pero las buenas aproximaciones todas tienen que ser de esta forma, Pn entre Qn. Entonces, hemos probado que no solamente encontramos un número infinito de soluciones de la ecuación de Pell ocupando las fracciones continuas, pues sino que cualquier solución tiene que salir de ahí. Entonces, para resumir todo lo que hemos probado, teorema, entonces, para d libre de cuadrados, entonces, consideremos la fracción continua para la raíz cuadrada de d, y este es entonces, digamos, a0, a1, a k, entonces k es el periodo, y entonces el teorema nos dice que las soluciones enteras positivas de la ecuación de plx al cuadrado menos dy al cuadrado es igual a más o menos 1, son precisamente x y y van a ser iguales, pues hemos visto que tienen que salir de la fracción continua, y pues en el resultado anterior, pues aquí pues hemos visto que pues cuando estas nos van a dar una solución, ¿no? La solución precisamente va a salir cuando este b n más 1 es igual a 1, y aquí pues el lema dice que esto pasa si solo si n es divisible por el periodo, ¿no? Entonces, la conclusión va a ser que las soluciones van a ser de la forma pkn-1, qkn-1. Entonces van a ser todas las soluciones pues con x y y positivo,
de la ecuación de Pell, ¿no? Y pues, ¿por qué esto es bueno? Porque esto nos da un algoritmo muy concreto para resolver la ecuación, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo funciona. Pues, por ejemplo, nos interesa resolver la ecuación x al cuadrado menos 41 por y al cuadrado es igual a más o menos 1, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esto? Hay que empezar por la fracción continua de la raíz cuadrada de 41, ¿no? Pues después tal vez ustedes pueden verlo a mano con cuidado, de manera rigurosa, pero pues aquí ocupando la computadora, pues la fracción continua va a ser pues el primer dígito de 6 y luego vamos a tener el periodo 2, 2, 12, ¿no? Esta es la fracción continua de 41, ¿no? Entonces 6, 2, 2, 12, ¿no? Entonces el periodo K es igual a 3, ¿no? Luego, entonces, las soluciones no triviales van a ser de la forma x, y. Estos van a ser P3n-1, Q3n-1. Y pues sabemos que de hecho que las soluciones van a ser generadas por la solución más pequeña no trivial, ¿no? Que va a corresponder a la unidad fundamental. Y aquí, pues, ¿cuál es la solución no trivial más pequeña? Pues hay que tomar n igual a 1, ¿no? Entonces, ¿qué es P2 y Q2? Esta va a ser la solución más pequeña, ¿no? Y pues aquí podemos calcular estos P2 y Q2 pues a mano, o podemos entonces preguntar a la computadora, ¿no? PNQN de esta fracción continua y nos interesa entonces P2 y Q2. Y pues 32 y 5, pues 32 este va a ser P2 y 5 este es Q2, ¿no? Entonces la solución más pequeña, no trivial, este es 32,5. Y pues vamos a comprobar si esto es cierto o no. 32 al cuadrado menos 41 por 5 al cuadrado, ¿no? Pues 32 al cuadrado menos 41 por 5 al cuadrado, pues este es menos 1. Tal vez esto no se ve como inmediatamente que esta es una solución, pero de hecho esta es la solución más pequeña posible de esta ecuación de Pell. Y pues ahí está. Para encontrar la fracción continua para la raíz de d, tenemos un algoritmo muy concreto. Entonces, si de este algoritmo podemos siempre extraer pues estas soluciones y entonces tenemos un algoritmo que nos va a resolver la ecuación de Pell. Pues esto es lo que les prometí casi al inicio del curso, ¿no? Yo les dije que tenemos la ecuación de Pell y en algunos casos la solución es demasiado grande para poder encontrarla pues de manera tonta, ¿no? Sin usar ni nada, ¿no? Y pues ahora pues aquí está la explicación que las fracciones continuas nos ayudan a encontrar esta solución. Y bueno, esta era la ecuación de Pell. Y a nosotros pues no interesa la ecuación de Pell como tal, nos interesan las unidades fundamentales, ¿no? Entonces vamos a ver cómo entonces, encontrar las unidades fundamentales, en un campo cuadrático real Q con la raíz de. Pues las unidades fundamentales son casi soluciones de la ecuación de Pell, ¿no? Entonces si tomamos el campo K, Q con la raíz de D, ¿no? Donde D es positivo. Entonces tenemos el teorema de unidades que nos dice que el grupo de unidades de OK, pues la parte de torsión es más o menos 1, el signo, pues multiplicado por pues, la parte libre, que esta es
pues va a ser generada solo por un elemento, que esta es la unidad fundamental, ¿no? Entonces, la unidad, unidad fundamental. Y pues, ¿cómo encontrar esta unidad fundamental? Pues aquí hay que ver dos casos un poquito diferentes. Pues vamos a recordar que si D es congruente a 1 módulo 4, pues en este caso el anillo de enteros no es z con la raíz de D, sino va a ser más grande, ¿no? En este caso, perdón, el anillo de enteros va a ser z 1 más la raíz de D entre 2, ¿no? Y pues aquí, entonces, si tomamos una unidad B, digamos A más B por 1 más la raíz de D entre 2, una unidad que no K, entonces podemos ver su norma, ¿no? La norma tiene que ser igual a más o menos 1, ¿no? La norma de B tiene que ser igual a más o menos 1 y la fórmula va a ser más AB más 1 menos D entre 4 por B al cuadrado, ¿no? Este es igual a más o menos 1. Y pues aquí hay que ver pues dos diferentes posibilidades, ¿no? Entonces, D es congruente a 1 módulo 4, entonces D puede ser congruente a 1 módulo 8 o D puede ser congruente a 5 módulo 8. Y pues aquí afirmaciones, analizando esta ecuación, pues pueden ver que si D es congruente a 1 módulo 8, todas las posibles soluciones que vamos a tener módulo 8 para esta ecuación nos van a dar que B tiene que ser par, ¿no? Entonces B tiene que ser par en cualquier caso, pero si B es par, esto quiere decir que la unidad B, esto quiere decir que esta B en realidad no está en este anillo grande, sino está en el grupo de unidades de Z con la raíz de D, ¿no? Entonces, y si D es congruente a 5 módulo 8, pues aquí esto, pues en este caso sí vamos a tener podemos tener alguna unidad donde pues este B es un número impar, ¿no? Pero de todos modos, en este caso podemos comprobar, pues esto también es un cálculo directo. Se puede ver que en este caso, si D es congruente a 5 módulo 8, B al cubo siempre pues va a estar en este grupo de unidades del anillo más pequeño, Z con la raíz de D. Y entonces esto significa lo siguiente, ¿no? Que entonces si pues D es congruente a 2 o 3 módulo 4 o D es congruente a 1 módulo 8, entonces, pues el grupo de unidades va a ser nomás el grupo de unidades de este anillo más pequeño, ¿no? Y pues el caso cuando D es congruente a 5 módulo 8, pues en este caso, entonces, entonces los cubos de las unidades están ahí, ¿no? Entonces, para todo B que está en O K estrella, ¿no? Entonces tenemos que B al cubo está en el grupo de unidades del anillo más pequeño. ¿Qué significa, no? Esto que sabemos entonces cómo encontrar la unidad fundamental de Z con la raíz de D, ¿no? Entonces, um, entonces para encontrar la unidad fundamental de Z con la raíz de D, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que resolver nomás la ecuación de Pell, ¿no? Si tomamos los números x más y por la raíz de D, tales que x y y son positivos y x al cuadrado menos de y al cuadrado es igual a más o menos 1, ¿no? Son las soluciones positivas de la ecuación de Pell, ¿no? Pues estos precisamente
pues corresponder a las potencias de la unidad fundamental, ¿no? Y pues, entonces esto, si sabemos cómo describir las soluciones de la ecuación de Pell, pues sabemos quién tiene que ser la unidad fundamental, ¿no? Entonces la unidad fundamental tiene que ser la solución más pequeña, y la solución más pequeña, pues hemos visto que las soluciones van a ser de la forma pkn-1 más qkn-1 por la raíz de d, pues aquí, ¿no? Estos. Y entonces la más pequeña va a ser cuando tomamos n igual a 1, ¿no? Entonces esto es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces hay que calcular k el periodo y calcular esta fracción p k-1, qk-1. Esto nos va a dar precisamente la solución más pequeña no trivial, y es decir, la unidad fundamental de este anillo, ¿no? Entonces luego, entonces, si D es congruente a 5 modo 8, entonces, si U es la unidad fundamental en el anillo más pequeño, ¿no? Z con la raíz de D. Uh, entonces, en este caso hay dos posibilidades. Hay dos posibilidades. O la unidad fundamental en OK va a ser la misma, ¿no? Entonces, o la unidad fundamental en OK es la misma, o la unidad fundamental en OK es B, donde B al cubo es igual a U. Y pues esta es la idea. Si hay que considerar esta ecuación, B al cubo es igual a U, y si esta ecuación tiene solución, de esta manera se encuentra la unidad fundamental en el anillo más grande OK, ¿no? Y si no tiene soluciones, entonces pues la unidad fundamental va a ser la misma que en el anillo más pequeño, que no habrá otras unidades extra, ¿no? Y pues solo para ver pues cómo funciona todo esto, ¿no? Entonces, un ejemplo pues sencillo. Vamos a tomar, pues para empezar, k, q con la raíz de 2. En este caso hay que ver la fracción continua para la raíz de 2. Pues esta fracción continua es 1,2. Esta es la parte periódica, ¿no? Entonces el periodo es 1 y nos interesan entonces P0 y pues Q0, ¿no? Pero pues esto es igual a 1, y entonces la solución más pequeña va a ser 1 y 1, ¿no? Esta es la solución más pequeña de la ecuación de Pell, y esto precisamente significa que la unidad fundamental va a ser 1 más la raíz de 2. Entonces este es un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Luego, pues, ¿cuál sería otro ejemplo más interesante? Pues tomamos Q con la raíz de 5. En este caso también, pues hay que primero considerar la fracción continua para la raíz de 5, pues esto va a ser 2,4 en periodo, ¿no? Y pues en este caso, pues la longitud del periodo también pues es 1, pues tampoco es muy interesante, ¿no? P0 entre Q0 en este caso es igual a 2, ¿no? Entonces en este caso, pues P0 es 2, Q0 es 1. Entonces esto significa que la unidad fundamental va a ser 2 más la raíz de 5, ¿no? Pero pues ojo, esta unidad fundamental que no sale de las soluciones de la ecuación de Pell es la unidad fundamental en z con la raíz de 5, ¿no? Y en este caso, pues el anillo de enteros es más grande, ¿no? Porque este es z
1 más la raíz de 5 entre 2. Entonces hay que hacer lo siguiente. Vamos a escribir un elemento, digamos, b, que es a más b por 1 más la raíz de 5 entre 2. Y hay que ver si es posible resolver la ecuación b al cubo es igual a u, ¿no? Entonces, pues hay que hacer, ¿no? Hay que pues, calcular el cubo de este elemento y luego pues igualar los coeficientes, ¿no? Nos va a salir un número que va a ser igual a 2 y pues y otro número pues en términos de A y B que tiene que ser igual a 1, ¿no? Entonces, el sistema de ecuaciones va a ser A al cubo más 3 medios A al cuadrado B más 9 medios AB al cuadrado más 2B al cubo es igual a 2. Pues este es un cálculo, ¿no? Y la otra ecuación yo calculé que va a ser 3 medios A al cuadrado B más 3 medios AB al cuadrado más B al cuadrado es igual a 1. O sea, aquí hay que ver si hay soluciones o no hay soluciones. Y pues yo creo que esto se ve fácilmente que si tomamos A igual a 0 y B es igual a 1, entonces sustituyendo aquí, sí nos va a salir una solución de este sistema de ecuaciones, ¿no? Y pues aquí está, ¿no? Entonces B es igual a 1 más la raíz de 5 entre 2, ¿no? Entonces esta es la unidad fundamental entonces, de este anillo más grande, ¿no? De OK. Y pues es así como funciona, ¿no? Pues luego si quieren algún ejemplo un poquito más interesante, vamos a tomar por ejemplo K es igual a Q con la raíz de 13. En este caso hay que calcular pues la fracción continua para 13, ¿no? Entonces hay que, pues, de esto no, ya no me acuerdo, ¿no? Pues la fracción continua, pues, perdón, para 13. La fracción continua para 13, pues aquí el periodo va a ser este, de hecho. 1, 1, 1, 4 veces 6, este es el periodo, ¿no? Entonces, 3,1, 1, 1, 6. Entonces aquí el periodo pues es más largo, ¿no? El periodo K es igual a 5, ¿no? Entonces hay 5 dígitos en el periodo. Eso significa que nos interesa la solución más pequeña, P4Q4, ¿no? Y pues hay que calcular quiénes son estos números, ¿no? Entonces, digamos, estos números van a ser 18 y 5, ¿no? Esos son 18 y 5. Y esto significa que la unidad fundamental del anillo Z con la raíz de 13 es 18 más 5 por la raíz de 13, ¿no? Pero pues aquí es el mismo chiste que 13 es congruente a módulo 8, 13 es congruente a 5 otra vez más. Entonces en este caso hay que considerar que tomar b igual a más b por 1 más la raíz de 13 entre 2. Y hay que considerar la ecuación b al cubo es igual a u. Y ver si hay soluciones o no hay soluciones. Y pues de hecho, se puede ver que en este caso habrá una solución que es b igual a 1 más la raíz de 13 entre 2. Esto lo podemos comprobar de una vez pues, con la computadora, ¿no? Vamos a considerar este número 1 más, entonces, 1 más x entre 2, módulo x al cuadrado menos 13, calculamos el cubo y pues nos sale este, ¿no? 18 más
5 por la raíz de 13. Entonces, esto significa que esta va a ser la unidad fundamental. Esta es la unidad fundamental en, pues en OK. Y bueno, pues esta es la idea, ¿no? Pero creo que con estos algunos ejemplos que les di, se ve que no es un asunto muy complicado calcular las unidades fundamentales en los campos cuadráticos ideales, ¿no? Que pues lo que hay que hacer, hay que ocupar las fracciones continuas para la raíz de D. Y pues esta es la idea. Yo creo que tal vez este es un buen momento pues para terminar con esta sesión, ¿no? Pues mi objetivo era más o menos esto. Pues sí, esta es una historia bastante clásica. Cómo describir las soluciones de la ecuación de Pell. Y pues esto se hace con las fracciones continuas. Y yo pues más o menos les expliqué cómo hacerlo. Y luego pues solamente pues un episodio más es notar pues que el anillo de enteros puede ser un poquito más grande que 7 con la raíz de D, pero esto pues no nos va a crear muchos problemas porque a lo sumo el grupo, pues el grupo de unidades de OK, pues no puede ser mucho más grande que el grupo de unidades de Z con la raíz de D. Pues aquí la idea es que el índice del grupo de unidades del año más pequeño en el año más grande va a ser a lo sumo, pues que igual a 3 en este caso. Y pues esta es la idea, ¿no? Entonces, pues aquí usamos, ¿no? Que si tomamos OK, entonces el índice del grupo de unidades de Z con la raíz de ahí va a ser igual a 1 o 3. Y sabemos que pues, cada quien está generado solo por una unidad fundamental. Entonces, sí que sabemos cuál es el generador de aquí y queremos el generador pues, del grupo más grande y sabemos que el índice es igual a la suma igual a 3. Pues hay que ver pues, que si podemos resolver esta ecuación B al cubo es igual a U. Si podemos, pues encontramos el generador. Si no hay soluciones, esto significa que de hecho el índice es igual a 1. Y pues esta es la idea. Yo creo que yo tenía algunos ejemplos calculados. Aquí, donde está la ecuación de Pell. Pues aquí primero pues pueden después checar mis apuntes. Yo puse una tabla bastante larga hasta de pues igual a 97 de todas las fracciones continuas para las raíces de D, ¿no? Esta es la tabla que yo calculé. Y luego pues yo puse una tabla de las unidades fundamentales. Y aquí pues precisamente pueden ver que pues yo calculé las unidades fundamentales de Z con la raíz de D y las unidades fundamentales en 1 Z con 1 más la raíz de D entre 2 cuando pues esto tiene sentido, ¿no? Cuando D es concurrente a 1 módulo 4. Y pues en estos casos pueden notar pues que a veces el anillo más grande de hecho va a tener el grupo de unidades pues el mismo, ¿no? A veces va a ser el grupo de unidades más grande, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, cuando D es igual a 13, es el ejemplo que mencioné, ¿no? Aquí sí vamos a tener una unidad extra, ¿no? En el anillo más grande, pero pues si D es igual a 17, bueno, pues 17 es congruente a 1 módulo 8, ¿no? Pero sí habrá otros ejemplos. A ver, si tomamos D igual a 37, entonces 37 es congruente a 5 módulo 8, pero el grupo, la unidad fundamental
en el anillo más pequeño y el anillo grande van a coincidir. O sea, este ejemplo, yo creo que es el primer ejemplo cuando D es congruente a 5 módulo 8, pero el grupo de unidades pues no es más grande que el grupo de unidades de Z con la raíz de D, ¿no? Bueno, pues esto es solo para decir que si el anillo de enteros es más grande que este orden Z con la raíz de D, pues esto todavía no nos dice que vamos a tener más unidades, ¿no? Entonces este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo particular, ¿no? Que el grupo de unidades, a ver, que el grupo de unidades de Z con la raíz de 37, de hecho va a ser el mismo que el grupo de unidades de Z, 1 más la raíz de 37 entre 2. Entonces, aunque 37 es congruente a 5 módulo 8. Y pues yo creo que es todo lo que quería contarles hoy. Pues la siguiente sesión, pues les quería preguntar sobre esto. O podemos ver algunos cálculos con la computadora, o podemos empezar otro tema que van a ser las funciones Z. Si quieren, yo puedo subir algunas como notas sobre cómo hacer estos cálculos de una vez y los pueden ver con calma por su cuenta y pues tal vez no hace falta hacerlo en clase, ¿no? O pues si quieren, podemos hacerlo. No sé. ¿Cuál es qué opinan? Funciones Z son más interesantes. Pues sí, por supuesto, funciones Z son más interesantes. Entonces sí, yo creo que sí, ahora voy a redactar mis apuntes y voy a subir de una vez. Ahí van a ver una pequeña sección que va a ser sobre cómo usar la computadora para calcular las unidades fundamentales y los grupos de clases. Y luego, pues los que quieran, y sobre todo los estudiantes que tienen que hacer ejercicios, pueden ver cómo se hacen estos cálculos y pues ver más ejemplos, y etcétera. Pero la siguiente sesión vamos a empezar con las funciones Z, y este es algo totalmente nuevo porque va a ser un objeto analítico que nos va a dar mucha información aritmética sobre un campo de números. Entonces, esto es lo que vamos a hacer el miércoles a las 12:30. Pues, gracias por su atención. Pues, hasta luego. Hasta luego.